Por más inquietante que sea lo que voy a contarles, les prometo que es absolutamente la verdad. He visto cosas que apenas puedo creer y quiero dejar este último registro de lo que me ha pasado, ya que no sé cuánto tiempo más sobreviviré en un estado en el que no soy capaz de pensar con inteligencia. Mi nombre es Giuseppe Bertolini. Soy un historiador aficionado de Italia con un gran interés en la historia y la arqueología de la antigua Roma, o al menos lo estaba hasta los acontecimientos que estoy a punto de describir. Durante los últimos 5 años, me ha fascinado un relato del libro sexto de la Eneida, un antiguo poema épico romano escrito en latín por el poeta Virgilio entre el 29 y el 19 a.C. En ese poema, Virgilio ofrece una descripción fascinante de una supuesta entrada al inframundo, que, según él, se puede encontrar en cierta cueva antigua ubicada en el cráter del Averno en la región italiana de Campania, justo al oeste de la ciudad de Nápoles. Esta cueva se conoce hoy como Antro della Sibila, que significa cueva de la Sibila en italiano, porque Virgilio también describe la cueva como la morada de la Sibila de Cuma. La cueva de la Sibila fue excavada por primera vez en 1932 por el arqueólogo italiano Amedeo Maiuri. La mayoría de los arqueólogos creen que es la misma cueva descrita por Virgilio en el libro sexto de la Eneida. Aunque la Eneida describe que esta cueva albergaba una entrada al inframundo, los arqueólogos nunca han encontrado tal entrada. No estoy inventando esta cueva. Es un lugar real. Puedes leer sobre él en Wikipedia e incluso encontrar fotografías en línea. Estaba decidido a encontrar la entrada al inframundo descrito por Virgilio, así que, después de años de investigarlo, el año pasado, a mediados de octubre, recluté a mi amigo Bruno para que me ayudara y fuimos al Averno. Nos colamos en la cueva de la Sibila a altas horas de la noche, pasada la medianoche. Buscamos en el interior de la cueva, buscando cualquier cosa que pudiera insinuar la existencia de otro túnel o abertura. Al principio no encontramos nada, al igual que los arqueólogos que excavaron la cueva tampoco encontraron nada. Entonces, cuando estábamos a punto de irnos, se me ocurrió una idea. En la Eneida, Virgilio describe ritos específicos que deben realizarse para abrir la entrada al inframundo. Apuesto a que los arqueólogos que excavaron esta cueva no intentaron ninguno de esos ritos, dije. Si queremos encontrar la entrada, tendremos que cumplir esos ritos nosotros mismos. Bruno y yo salimos de la cueva. Regresamos la noche siguiente con todos los materiales que necesitábamos para realizar el ritual de apertura de la puerta al inframundo. Intentamos seguir los ritos escritos en la Eneida lo más exactamente posible. Desafortunadamente, la descripción de Virgilio pedía el sacrificio de 4 terneros de lomo negro, un cordero de vellón negro, una novilla estéril y varios toros. Obviamente, no teníamos todos esos animales para sacrificar, así que los sustituimos por carne de res y cordero y asumimos que, con suerte, funcionarían igual de bien. Servimos libaciones de vino e hicimos sacrificios de carne de res y cordero a las diosas Hécate, Nox, Terra y Proserpina. Instalamos altares improvisados a Plutón, el rico, gobernante de los muertos, y le sacrificamos algo de carne. La descripción de Virgilio es un poco vaga en algunos lugares, por lo que completamos los ritos lo mejor que pudimos utilizando nuestro conocimiento de la antigua religión romana. Cuando terminamos, no pasó nada. Bueno, eso fue un desperdicio de un buen vino y una buena carne, murmuró Bruno, decepcionado. Esperamos unos minutos más y aún así no pasó nada. Entonces, de repente, la tierra tembló. Bruno y yo nos lanzamos a los rincones de la cueva, acurrucándonos en el suelo con las manos cubriéndose la nuca, esperando al alto cielo que la cueva no se derrumbara sobre nosotros. Afortunadamente, fue solo un pequeño terremoto, del tipo que es bastante común en el sur de Italia. Cuando pasó el terremoto, nos levantamos y vimos que en la pared de la cueva se había abierto un túnel tallado con una entrada trapezoidal. Ambos nos acercamos a la entrada del túnel, mirando con asombro lo que teníamos ante nuestros ojos, sin creer del todo lo que estábamos viendo. Juntos entramos en el túnel. Hacía un calor insoportable y estaba lleno de vapores volcánicos. ¡Porca miseria!
Bruno jadeó y tosió. Enfoqué mi linterna más profundamente en el túnel. Pude ver que se adentraba más profundamente en la tierra. Hasta donde podía ver, el túnel era lo suficientemente grande como para que ambos camináramos erguidos. Comencé a caminar más hacia el interior del túnel. ¿Estás seguro de que quieres ir más lejos?, preguntó Bruno. Hace un calor increíble y apesta a gas volcánico. No estoy seguro de que este túnel sea seguro. Incluso si el túnel en sí es seguro, este lugar me da escalofríos. He estado queriendo encontrar este lugar durante años. Voy a seguir este túnel a donde quiera que conduzca. Quiero saber la verdad. Quiero saber si realmente existe un inframundo. Quiero saber si realmente existe un lugar al que vamos cuando morimos, declaré. Bruno hizo un ruido de ansiedad. Caminé un poco más hacia el interior del túnel y Bruno me siguió recalcitrantemente, arrastrando los pies lentamente. Giuseppe, en la Eneida, no hay todo ese asunto de cómo tienes que llevar una rama dorada contigo al inframundo para algún tipo de protección o algo así, y, si no lo haces, ¿las cosas no irán bien para ti?, preguntó Bruno. Sí, dije, sin mirarlo, pero la rama dorada no existe. La he buscado por mi cuenta durante años. Me he rendido. Creo que es solo una historia inventada por Virgilio. Eso también habría dicho sobre la entrada al inframundo, argumentó Bruno, pero aquí estamos. Tal vez deberíamos esperar a explorar este túnel y buscar la rama primero. Estoy seguro de que estaremos bien, insistí. Estaba ansioso por ver hacia dónde conducía el túnel y, en mi afán, olvidé el valor de la precaución. Sinceramente desearía haber escuchado a Bruno. Quizás, si lo hubiera escuchado, habría estado protegido y no habría visto lo que terminé viendo. Tal vez, si lo hubiera escuchado, no me habría infectado lo que me infectó. En cualquier caso, en ese momento Bruno me dijo que iba a volver a la cueva de la Sibila y esperarme afuera de la entrada del túnel. Le dije que le contaría todo lo que vi cuando volviera a salir. Con eso, se giró y comenzó a regresar mientras yo continuaba adentrándome más en el túnel. No puedo expresar el calor que hacía en ese túnel. Imagínese el día de verano más caluroso que jamás haya experimentado, con el sol brillando sobre usted. Eso es lo caliente que se sentía. Además del calor, el aire estaba denso con un hedor a azufre. Sabía que definitivamente estaba respirando mucho más gas volcánico del que era saludable para mí, pero seguía adelante. Había buscado este túnel durante años y ahora finalmente lo encontré. Tuve que hacer sacrificios para abrir la entrada, pero ahora por fin estaba explorando el túnel que había estado buscando. No estaba dispuesto a rendirme y dar marcha atrás ahora solo porque fuera un poco desagradable. Quería desesperadamente saber qué había al final del túnel. Quería saber si este era realmente el túnel descrito por Virgilio en la Eneida que conducía al inframundo. La oscuridad era tan espesa que parecía casi tan sofocante como los vapores volcánicos. Mi linterna apenas podía penetrar la oscuridad. Fuera de su tenue luz, todo lo que podía ver era una oscuridad total. Había un silencio sepulcral mientras me adentraba cada vez más en el túnel, preguntándome cuándo y dónde terminaría. Aunque estaba emocionado, estaba empezando a asustarme mucho. No tenía idea de a dónde llevaría este túnel. Si realmente conducía al inframundo como decían las leyendas, no tenía idea de qué esperar cuando llegara allí. Mientras caminaba, escuché un sonido débil y espeluznante que sonaba casi como el sonido de voces cantando. Sin embargo, esas voces no sonaban del todo humanas. Ciertamente había una cualidad humana en ellos, pero sonaban mal. No podía identificarlo, pero había algo en las voces que parecía extraño. Sonaban un poco como lo harían las voces humanas si las pasaras por algún tipo de filtro de distorsión extraño. Luego llegué a una curva en ese del túnel y vi ante mí un río subterráneo. En la orilla más cercana a mí vi un pequeño bote de remos de madera. Me arrodillé con mi linterna para examinarlo. Me di cuenta de que era extremadamente viejo, pero parecía resistente.
Subí al bote de remos y me alejé de la orilla. Poco a poco comencé a remar. No había mucha corriente y el agua no parecía muy profunda, pero todavía estaba casi petrificado por el miedo de que el barco pudiera volcarse. Me di cuenta de que el agua debajo del barco estaba hirviendo en algunos lugares y no quería morir quemado en las aguas hirviendo. Mientras remaba, escuché voces extrañas y humanas que se hacían más fuertes. No cantaban en ningún idioma humano que yo conociera, definitivamente no era inglés, ni italiano, ni latín, ni siquiera griego. Mientras escuchaba, me di cuenta de lo tristes que sonaban las voces. Cantaban una melodía suave y triste. Fue la cosa más hermosa y aterradora que he escuchado en mi vida. Incluso ahora puedo escuchar esas voces tan claramente como siempre. Había algo de otro mundo en esa canción. Había una especie de sombría inevitabilidad en ello. En ese momento, de repente me di cuenta de que estaba escuchando las voces de los muertos. Finalmente, el barco llegó al otro lado del arroyo. Salí del barco. Cuando puse el pie en la orilla, escuché un fuerte crujido. Miré hacia abajo con mi linterna y vi que el suelo estaba completamente cubierto de pedazos de esqueletos. Había huesos de humanos y de todo tipo de animales. Caminé sobre los huesos, adentrándome más en la caverna. Además del olor de los vapores volcánicos, otro hedor aún peor llenaba el aire, el hedor a muerte. Era tan picante que no podía creer que no hubiera podido olerlo desde la entrada. Supuse que los vapores volcánicos debían haberlo cubierto. Imagínese el olor de 1000 cuerpos en descomposición en una cueva subterránea con un calor abrasador. Eso es exactamente lo que olía. Fue horrible. Casi no podía soportarlo. Solo a través de pura fuerza de voluntad y determinación pude seguir adelante. A medida que me adentré en la cueva, descubrí que algunos de los huesos que estaba viendo todavía tenían trozos de carne adheridos. Luego, todavía viendo solo con la luz de mi linterna, comencé a notar cuerpos enteros de humanos y animales que yacían parcialmente descompuestos por todas partes. Eso ciertamente explicaba el horrible hedor. Todavía escuchaba las voces cantando. No podía decir de dónde venían. Ahora parecían venir de todas partes a mi alrededor, casi como si estuviera rodeado. De repente, escuché algo extraño en medio del sonido del coro de voces espeluznantes e incorpóreas. Escuché algo moviéndose en la oscuridad no muy lejos. Recuerdo haber pensado que era una especie de ruido de hundimiento. Al principio pensé que podría ser una rata o algo así que de alguna manera vivía allí abajo, en la oscuridad, entre huesos y cadáveres. Fue entonces cuando lo vi. La tenue luz de mi linterna cayó sobre él. Se estaba moviendo. Apenas pude distinguirlo, pero al instante me di cuenta de lo que era. Definitivamente no era una rata. En ese momento, todo lo que sabía cambió. En ese momento descubrí lo que nos pasa cuando morimos. Descubrí en qué nos convertimos. Incluso solo pensar en eso que vi, esa cosa horrible y espantosa, una degradación de todo lo que significa ser humano, todavía me vuelve un poco loco por dentro. No puedo evitar pensar, querido Dios, ten piedad. Yo no quiero convertirme en una de esas cosas. Daría cualquier cosa por no convertirme en una de esas. Entonces sentí que algo rozaba mi pierna. No miré. No podía soportar mirar. Ya sabía lo que vería ahí abajo esperándome. Sinceramente, apenas recuerdo cómo salí de ese túnel. En ese momento, me sentí tan invadido por un terror puro y desenfrenado, diferente a cualquier terror que alguien haya experimentado en la tierra, que simplemente corrí. Corrí como loco. Cuando llegué al arroyo, remé en el bote lo más rápido que pude, salpicando agua hirviendo por todas partes mientras lo hacía. Cuando llegué al otro lado, corrí por el túnel lo más rápido que pude. Cuando lo logré, estaba completamente delirando por la sed y el cansancio. En ese momento ya era de mañana y el sol brillaba a través de la abertura más cercana de la cueva. Bruno estaba justo afuera de la entrada del túnel esperándome.
Oh, Bruno, Bruno, Bruno. Está ahí abajo. Dios mío. Oh, no. Farfullé, hiperventilando, empapado en sudor y apestando al hedor de la muerte. Tranquilo. Tranquilo, me consoló. Estuviste ahí abajo por mucho tiempo. ¿Qué viste? Yo, muerto, muerte. Lo vi, tartamudeé, las lágrimas corrían por mi rostro mientras colapsaba en sus brazos. Cálmate, me dijo. Ahora estás a salvo. Estás fuera. Lo que sea que haya ahí abajo no puede hacerte daño. Sabía que estaba equivocado. Las cosas que había visto allí abajo, eventualmente vendrán por todos nosotros. Ellos son en lo que todos nos convertiremos. No importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, te convertirás en una de esas cosas horribles, espantosas y podridas. Me llevó 3 semanas enteras de recuperación antes de poder volver a hablar con coherencia. Aunque nunca me recuperé por completo. Lo que vi en esa caverna me cambió por completo y me perseguirá para siempre. Siento algo dentro de mí todos los días, algo oscuro, algo muerto, algo que crece. Ahora me doy cuenta de que, cuando salí de esa cueva, traje un pedazo de algo conmigo. El inframundo me infectó. Hay un gran trozo de piel en mi pierna que ya está muerta. La carne ya ha empezado a pudrirse. Huele igual que esa cueva. A los insectos les ha cogido cariño. Creo que puede tener gusanos. Cada día, la mancha de piel muerta y podrida parece extenderse. No sé qué tan pronto sucederá, pero sé que la infección de la muerte eventualmente me consumirá. Podrían pasar algunos años, podrían ser algunas décadas. Todo lo que sé es que eventualmente me convertiré en un cadáver viviente. Lo que me va a pasar es verdaderamente un destino peor que la muerte. Todo lo que puedo decirles al resto de ustedes es esto. Memento mori.